El cristal roto, la herencia robada de Naomi, el vaso de champán, se me escapó de los dedos cuando las palabras de borracho de mi hermano hicieron eco en mí. El cristal se estrelló contra el piso de mármol de su fiesta de compromiso. El silencio se propagó hacia afuera, a través de la multitud como una onda expansiva a nuestro alrededor. Las conversaciones murieron a mitad de frase. ¿Qué fondo fiduciario? Susurré, mi voz apenas audible sobre el repentino zumbido en mis oídos. Santiago sonrió con suficiencia, tambaleándose ligeramente en su traje a medida. El que la abuela Marta nos dejó a los dos, gesticuló descuidadamente con su champán. Obviamente, el mismo que mamá y papá dijeron que te gastaste arreglando esa posilga que llamas casa. La habitación se ladeó. 200,000. Mi abuela me había dejado $200,000, dinero del que nunca había visto un céntimo, según me habían dicho. Las palabras se me atascaron en la garganta, mientras 15 años de dinámicas familiares se reorganizaban en mi mente con una claridad nauseabunda. Me habían dicho que la abuela me había sacado de su testamento. La risa de Santiago fue cruel, sus palabras arrastradas. Bueno, eso es lo que te dijeron, ¿no es así? Supongo que algunos de nosotros simplemente sabemos cómo permanecer en el lado bueno de la familia. Mi nombre es Naomi, tengo 34 años y aprendí que las personas que más deberían protegerte a veces planean tu perdición. Esta es la historia de cómo descubrí que mi herencia no se había perdido. Fue robada. Durante 5 años había creído la historia que mis padres me habían contado, que mi abuela se había decepcionado de mis elecciones de vida y había cambiado su testamento antes de morir. Había aceptado sus críticas, su constante comparación con Santiago, su desprecio por mis sueños. La vergüenza había sido una compañera constante, susurrándome que le había fallado a la única persona que siempre había creído en mí. Pero ahí estaba, derramándose de los labios borrachos de mi hermano en su fiesta de compromiso. La verdad que lo cambió todo. Apreté la palma de mi mano contra la pared fría para estabilizarme, mientras los trozos de cristal brillaban a mis pies. La revelación fue como la caída de un rayo, iluminando un paisaje de mentiras por el que había estado navegando a ciegas durante años. Mis padres no solo habían retenido mi herencia, la habían robado activamente mientras me hacían creer que había sido desheredada. La prometida de Santiago, Valeria, apareció a su lado, su anillo de compromiso de diamantes, atrapando la luz. ¿Qué está pasando?, preguntó, sus ojos yendo y viniendo entre nosotros, asimilando mi rostro pálido y mis manos temblorosas. Solo le estoy contando a Naomi cómo mamá y papá me ayudaron a invertir mi fondo fiduciario, dijo Santiago con un gesto de desdén. No es mi culpa que ella desperdiciara el suyo en esa ruina de casa. Pero yo no lo hice, comencé, luego me detuve, mientras la comprensión me recorría como agua helada. Esto no se trataba solo del dinero, se trataba de la casa de la que se habían burlado, la que había reconstruido con mis propias manos y ahorros, la que había triplicado su valor en el ahora codiciado vecindario. Miré al otro lado del salón, donde estaban mis padres. El brazo de mi padre casualmente sobre los hombros de mi madre mientras charlaban con los futuros suegros de Santiago. La imagen perfecta del orgullo familiar. Me pregunté si los padres de Valeria sabían que su hija se casaba en una familia de ladrones. A la mañana siguiente, me senté en mi cocina, la cocina que yo misma había alicatado, donde había aprendido a cocinar sola en las fiestas cuando las cenas familiares se volvían demasiado dolorosas. Hice una llamada que lo cambió todo. Investigaciones Everett, respondió una voz profunda. Mi nombre es Naomi Taylor. Necesito encontrar un testamento, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Necesito pruebas de que alguien robó mi herencia. La pista de papel del fraude. Patrick Everett fue metódico, discreto y absolutamente implacable en su búsqueda de documentos. En 3 semanas había descubierto la verdad enterrada bajo años de desvío financiero. Nos sentamos en mi mesa del comedor, la antigua pieza de roble que había rescatado de una chatarrería y restaurado. Mientras él exponía las pruebas, el testamento de su abuela es claro, dijo, deslizando papeles hacia mí. $200,000 para usted y su hermano, a distribuirse cuando cumplieran 25 años. Tocó otro documento. Sus padres fueron nombrados administradores fiduciarios. Recibieron los fondos y desviaron el suyo por completo. Mis manos temblaron mientras miraba los estados de cuenta, los registros de transferencia. El rastro de papel de la traición que abarcaba 5 años.
Mis padres no solo se habían llevado mi dinero, lo habían canalizado sistemáticamente a cuentas para ellos y Santiago, mientras me decían que me habían desheredado. ¿Cómo obtuvo acceso a estos registros?, pregunté, asombrada por la minuciosidad de su investigación. Los registros judiciales son públicos, explicó Patrick. Tengo contactos en varios bancos que pueden verificar patrones de transacciones sospechosas sin violar la confidencialidad. La corte testamentaria tenía todo lo que necesitábamos una vez que supimos dónde buscar. Hay más, continuó Patrick con una expresión sombría. Han estado reclamándola como dependiente en sus impuestos durante los últimos 5 años. A pesar de que usted está totalmente empleada y se mantiene a sí misma, la habitación pareció contraerse a mi alrededor. ¿Fraude fiscal? Él asintió. Además del robo de herencia. Podría no haber descubierto nada de esto si mi hermano no se hubiera emborrachado y descuidado, si mis padres no se hubieran vuelto codiciosos por más. Pero ahora Santiago necesitaba dinero para su lujoso estilo de vida con Valeria. Y de repente, mi casa artesanal renovada, la casa en la que había puesto mi alma, estaba en su punto de mira. La primera pista llegó a través de un mensaje de texto aparentemente inocente de mi madre. Cariño, Santiago y Valeria están buscando su primera casa. Tu lugar sería perfecto para ellos con el trabajo que has hecho. Tal vez es hora de que sigas adelante y busques algo más grande. Cuando no respondí, mi padre llamó. Naomi, sé razonable. Tu hermano necesita establecerse. Valeria viene de una familia con dinero. Necesitan una casa adecuada. Estás soltera. No necesitas todo ese espacio. Cada llamada se hizo más insistente, cada solicitud más pretenciosa. Luego vino la amenaza, entregada por mi padre, durante la cena en su casa, su voz casual, mientras pasaba las patatas. O le vendes la casa a tu hermano al precio que pagaste por ella, o tendremos que explorar nuestras opciones legales. Después de todo, la propiedad familiar debe quedarse en la familia. Lo miré fijamente, el tenedor suspendido en el aire. ¿Propiedad familiar? Compré esa casa con mis propios ahorros. Ambos me dijeron que era un error. La sonrisa de mi madre era escasa. Solo estamos tratando de ayudarte a corregir ese error. Querida, el contraataque 3 días después, entré en las oficinas de Eleanor Quinn, abogada. La había investigado meticulosamente. Ella se especializaba en fraude financiero familiar y tenía reputación de ser absolutamente despiadada. Permítame entender esto bien, dijo Eleanor, revisando los archivos de Patrick. Su voz era engañosamente suave, pero sus ojos eran agudos mientras me miraba. Sus padres robaron su herencia, cometieron fraude fiscal usando su información y ahora la están amenazando con demandarla por una casa que usted compró y renovó independientemente. Cuando asentí, una sonrisa lenta se extendió por su rostro, no cálida, sino depredadora. Señorita Taylor, rara vez les digo esto a los clientes, pero lo han puesto casi demasiado fácil. Cerró la carpeta con un chasquido decisivo. Están a punto de aprender una lección muy cara. Esperaba sentirme culpable mientras preparábamos la contrademanda. En cambio, sentí una extraña claridad como si emergiera de una niebla que no había sabido que estaba allí. Años de críticas, de que me dijeran que no era suficiente, de creer que, de alguna manera, le había fallado a mi abuela. Todo había sido orquestado para mantenerme dócil mientras me robaban. Fieles a su palabra, mis padres presentaron una demanda la semana siguiente, alegando que yo había prometido verbalmente la casa a Santiago, que estaba reteniendo la propiedad familiar de forma vengativa. Me entregaron los documentos en mi lugar de trabajo. El estudio de arquitectura, donde finalmente me habían ascendido asociada, después de años de luchar bajo el peso de creer que no era lo suficientemente buena. Mis colegas observaron en silencio atónito mientras firmaba los documentos. Mi mano firme incluso cuando el calor subía por mi cuello. Esa noche leí cada palabra de la demanda, cada mentira más audaz que la anterior. Me pintaban como amargada, vengativa, retentiva. Según su presentación, le había prometido la casa a Santiago una vez que estuviera arreglada, sabiendo que él siempre la había querido. La respuesta de Eleanor fue rápida y devastadora. Nuestra contrademanda expuso todo: la herencia robada, el fraude fiscal, el patrón de manipulación y el intento infundado de apoderarse de mi propiedad. No solo defendimos, declaramos la guerra. La intervención en el chat de grupo familiar explotó a las pocas horas. ¿Cómo pudiste demandar a tus propios padres?, demandó mi tía Rosa. Siempre supe que eras difícil, pero esto es vergonzoso, escribió mi tío Tomás.
Los asuntos familiares deberían quedarse en privado. Regañó mi prima Lilian, mis manos temblaron, mientras escribía una sola respuesta. Me robaron $200,000 y cometieron fraude fiscal usando mi información. La evidencia está archivada en los registros públicos del tribunal. Búsquenla. Luego silencié la conversación y dejé mi teléfono a un lado, respirando profundamente en la tranquilidad de mi sala de estar, rodeada de paredes que yo misma había pintado. A pesar de nuestra tensa relación, nunca había bloqueado sus números, esperando durante años que las cosas pudieran mejorar de alguna manera. Esa decisión ahora me dio acceso a información que no habría tenido de otra manera. El chat de grupo reveló que habían programado una intervención familiar en la casa de mis padres. 2 semanas después de presentar nuestra contrademanda, conduje hasta la casa de mis padres, la espaciosa colonial que ahora me daba cuenta de que mi herencia había ayudado a pagar. Llegué con Eleanor y Patrick, quien había llamado esa mañana para informarme sobre la reunión, después de enterarse por sus fuentes, monitoreando las comunicaciones de la familia. Ignoramos los murmullos que se propagaron entre los parientes reunidos mientras entrábamos en el comedor. Mi madre estaba sentada a la cabecera de la mesa, los ojos ya enrojecidos con lágrimas calculadas. Mi padre estaba detrás de ella, con la mano en su hombro en una muestra de solidaridad. Santiago se encorvaba en una silla a su lado. Valeria notablemente ausente. Naomi, comenzó mi madre, su voz temblando perfectamente. Estamos muy contentos de que hayas venido. Sabíamos que todavía tenías algo de sentido de lealtad familiar. Vine a darles una oportunidad, respondí, permaneciendo de pie. Mi voz llegó más lejos de lo que esperaba, en la habitación enmudecida. Retiren la demanda, devuelvan mi herencia con intereses y modifiquen sus declaraciones de impuestos fraudulentas. Háganlo dentro de las 48 horas y consideraré no presentar cargos criminales. ¿Cómo te atreves? La cara de mi padre se puso de un rojo oscuro después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Cómo me atrevo? Me reí, pero fue una risa aguda y amarga. ¿Descubrir que robaron mi herencia? ¿Enterarme de que han estado cometiendo fraude fiscal? ¿Negarme a entregar mi casa a su hijo mimado? Santiago se puso de pie, su silla raspando contra el piso de madera. No soy mimado. Necesito esa casa. Los padres de Valeria, ¿por qué? Lo interrumpí, mi voz cortando sus excusas. Porque te quemaste tu fondo fiduciario de $200,000, más lo que mamá y papá me robaron. Porque Valeria piensa que eres rico y no puedes admitir que estás en la ruina. El sonido de tacones en la madera nos hizo voltear a todos cuando Valeria entró en la habitación, su expresión confusa. Aparentemente había llegado tarde y uno de los parientes en el vestíbulo la había dirigido al comedor. Ahora palideció. ¿Qué, Santiago? ¿De qué está hablando ella? Patrick dio un paso adelante, colocando una gruesa carpeta sobre la mesa. Registros financieros, dijo simplemente. El señor y la señora Taylor recibieron $200,000 del fideicomiso de Martha Taylor destinado a Naomi. El dinero se dispersó durante 5 años en varias cuentas, incluyendo varias a nombre de Santiago. La habitación estalló. Los parientes agarraron los papeles, las voces se alzaron en shock y enojo. Pero no contra mis padres, sino contra mí. Eres una desagradecida. Los asuntos familiares deberían. ¿Cómo pudiste avergonzar? Basta. Golpeé mi mano contra la mesa, el sonido resonando en la habitación como un disparo. ¿Quieren hablar de familia? La familia no roba. La familia no miente. La familia no amenaza con demandar por una propiedad a la que no tiene derecho. Mi voz se elevó con cada palabra. Años de rabia reprimida, finalmente encontrando su voz. Todos ustedes se sentaron aquí listos para culparme para que renunciara a mi casa. Pero, ¿dónde estaban cuando me robaron mi herencia? ¿Dónde estaban cuando me dijeron que había sido desheredada y que no valía nada? El silencio cayó, roto solo por el llanto tranquilo de Valeria. Eso pensé. Miré a mis padres. Realmente los miré. Las lágrimas de mi madre se habían detenido, reemplazadas por una fría calculación. La justa ira de mi padre se había transformado en miedo puro. Tienen 48 horas. Retiren la demanda. Devuelvan el dinero o enfrenten las consecuencias. No lo tenemos, susurró mi madre. ¿El dinero? Se ha ido. Entonces será mejor que lo encuentren, dijo Eleanor, su voz como el hielo.
Vendan activos, pidan préstamos, resuélvanlo. Porque la alternativa es prisión federal por fraude fiscal y prisión estatal por robo de herencia. La verdadera casa los dejamos allí, rodeados de parientes que se daban cuenta lentamente de que habían estado defendiendo a criminales. Valeria rompió con Santiago esa noche. Me envió un mensaje que me apretó el pecho de reivindicación. Gracias por exponer la verdad. Me dijo que su fondo fiduciario estaba en inversiones inmobiliarias. Casi me caso con un fraude. Mis padres retiraron su demanda en 24 horas. Contrataron a su propio abogado que intentó negociar, pero el Anor fue implacable. Aceptamos un plan de pago por la herencia más intereses. Les exigimos que presentaran declaraciones de impuestos enmendadas y aseguramos un acuerdo legal de que nunca volverían a contactarme. El IRS, Servicio de Impuestos Internos, llevó a cabo una auditoría exhaustiva basada en nuestra evidencia y 3 meses después concluyeron oficialmente su investigación. Solo las penalizaciones del IRS casi arruinaron a mis padres. Tuvieron que vender su casa, la que fue pagada parcialmente con mi dinero. Santiago se mudó de vuelta con ellos. Su compromiso arruinado, su reputación destruida. El niño de oro empañado, sin posibilidad de reparación. Pero la justicia más dulce llegó 6 meses después de la confrontación. Estaba sentada en mi jardín, del que se habían burlado como una pérdida de tiempo, cuando llegó una carta certificada de Lawrence Bennett, el abogado testamentario de mi abuela. Me había estado rastreando después de ver la demanda en los registros públicos. Mi abuela me había dejado algo más. Algo que mis padres no podían tocar, sus diarios personales y una pequeña cuenta separada que nunca habían conocido. En su última entrada de diario, fechada un mes antes de morir, había escrito: temo que mi hijo y su esposa intenten mantener a Naomi lejos de su herencia. Siempre han resentido su independencia, su fuerza. Si estás leyendo esto, querida, debes saber que vi quién eras realmente. La casa que construirás con tus propias manos valdrá más que cualquier dinero que pueda dejarte. Pero toma lo que es tuyo y construye tu vida libre de su sombra. Ella lo había sabido. De alguna manera, lo había sabido. La pequeña cuenta había crecido a lo largo de los años hasta casi $50,000. La usé para pagar el último de mis préstamos de renovación e instalar el invernadero que siempre había soñado. Mi casa ahora es más que una simple propiedad. Es una prueba de que, a veces, la familia en la que naces no es la familia que estás destinada a conservar. Que a veces su rechazo es solo una redirección hacia algo mejor. Los parientes que se pusieron del lado de mis padres se desvanecieron a mal tiempo buena cara. Pero otros se acercaron. Mis primas Emma y David, que habían sido marginados por cuestionar las decisiones familiares, y mi tía Meredith, que había sido etiquetada como difícil por preguntar sobre el testamento de la abuela años atrás. Construí nuevas relaciones sobre cimientos de verdad en lugar de obligación. Santiago todavía envía mensajes ocasionales rogando por ayuda. No respondo. Mis padres viven en un pequeño apartamento ahora. Sus años dorados empañados por su propia codicia. Pensaron que podían demandarme para someterme. Pensaron que la amenaza de una acción legal me haría desmoronarme como lo había hecho de niña. En cambio, su amenaza se convirtió en mi liberación. El Anor tenía razón al sonreír cuando escuchó mi caso por primera vez. Era casi cómico. La idea de que las personas que me habían robado pudieran usar la ley como un arma contra mí. La ley se convirtió en mi espada, cortando años de mentiras para revelar la verdad debajo. Mi nombre es Naomi Taylor y soy dueña de mi casa, libre de deudas y reclamos. No solo la escritura, sino cada ladrillo, cada tabla, cada flor en el jardín. La construí con manos que llamaron inútiles, con dinero que dijeron que no merecía, con sueños que intentaron robar. Y cuando amenazaron con quitármelo todo, no solo me quedé con mi casa, derribé la de ellos a su alrededor. A veces, la mejor venganza no es solo vivir bien, es vivir honestamente, sin nada que esconder y nada que temer.